Economía 1. Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. En este video se analizarán las demostraciones del capítulo 9, la competencia imperfecta y el monopolio del libro Economía, 19ª edición con aplicaciones en Latinoamérica, de los autores Samuelson Paul y Neuhaus William. Equipo 1, conformado por Adame Montes, Gilberto Alan, González Martínez, Sergio Alfonso, Mancilla Ramírez, Alondra Montserrat y Rosillo Akita, Alejandro Kiyoshi. Para comenzar, las gráficas muestran la curva de demanda de dos empresas, una de competencia perfecta y una de competencia imperfecta. En ellas, la cantidad se encuentra en el eje X y el precio en el eje Y. En la imagen A se muestra la competencia perfecta. Es una empresa que acepta el precio del mercado. La curva de demanda es una línea horizontal, debido a que este tipo de empresas puede vender lo que quiera sin tener que alterar su precio, es decir, produzca lo que produzca lo va a dar al mismo precio. En cambio, en la imagen B, la competencia imperfecta, como se puede ver, su demanda es decreciente. Tiene una pendiente negativa, debido a que sus ventas se ven afectadas por el precio. A mayor precio, menor cantidad. Esta tabla muestra los tipos de estructuras del mercado. En la primera fila se encuentra el nombre y en las siguientes 4 su estructura. La primera, competencia perfecta. Este mercado tiene muchos productores con muchos productos idénticos. Es común en los mercados financieros y productos agrícolas y no tiene ningún control sobre el precio. Sus métodos de comercialización son el intercambio. La competencia imperfecta. La competencia imperfecta está dividida en dos, competencia monopolística y oligopolio. La competencia monopolística es un mercado con muchos productores, muchas diferencias reales o percibidas en el producto. Un ejemplo es el comercio del menudeo. Este tipo de mercado tiene algún tipo de control sobre el precio y su método de comercialización es la publicidad y la rivalidad. Oligopolio. El oligopolio está dividido en dos. El primero, pocos productores con poca o ninguna diferencia en sus productos, como en los mercados del acero y los productos químicos, y el otro es pocos productores y los productos están diferenciados. Por ejemplo, con los automóviles o los programas para procesamiento de textos. Estos tienen algún control sobre el precio. Sus métodos de comercialización, al igual que el de competencia monopolística, es la publicidad y la rivalidad en cuanto a la calidad. Para finalizar, el monopolio. Este es diferente al resto porque hay un solo productor y su producto no tiene ningún sustituto cercano, es decir, ninguna empresa produce un producto que pueda sustituirlo o reemplazarlo. Es común en los mercados con licencias oficiales como el de la electricidad, el agua, Microsoft Windows o fármacos con patentes. Este mercado en especial tiene un considerable control en el precio y su método de comercialización es la publicidad. Las siguientes 3 tablas nos ayudan a visualizar cómo la relación entre el tamaño del mercado y la economía escalan ayudan a determinar la estructura del mercado. En estas figuras se encuentran representados 3 tipos de mercados, de competencia perfecta, oligopolio y monopolio natural. En la figura A, la competencia perfecta, se puede observar que el punto de costo mínimo promedio se alcanza a un nivel relativamente bajo de producción, dejando un amplio lugar para otras empresas. Este tipo de mercado puede soportar una gran cantidad de empresas. Un ejemplo es el de los productos agrícolas. En la figura B, oligopolio. Un monopolio natural. En este caso, el promedio mínimo es mayor que el de la competencia perfecta. Está más cerca de la curva de demanda. Este mercado permite un pequeño número de empresas. Un ejemplo son los mercados de las industrias manufactureras. Monopolio natural. En este caso, el costo promedio es tan grande como la demanda. Es decir, se necesita una sola empresa para cubrir las necesidades de este producto o servicio. Un ejemplo son los fármacos con patentes. La siguiente diapositiva nos muestra 2 gráficas. La primera está dividida en 4 columnas. Industria, participación de la producción estadounidense necesaria para que una sola empresa explote las economías de escala, la participación real promedio del mercado de las primeras 3 empresas y las razones para las economías de operación a gran escala. Esta tabla es sobre un estudio que se realizó en Estados Unidos.
En estas, las empresas muestran un punto de costo promedio mínimo y se da a una fracción de la producción industrial. En la tabla 2 se puede apreciar el nombre de algunas empresas reconocidas como Coca-Cola, Microsoft, IBM y su valor de la marca en 2006. El valor de la marca se refiere al valor que le dan los usuarios a la marca, lo que los hace preferirlas sobre otros productos. Este valor se obtiene a lo largo de los años con base en las expectativas de los usuarios. Según esta tabla, en 2016, Coca-Cola tenía el primer lugar en valor de marca en 2006, con 67 miles de millones de dólares, seguido por Microsoft, IBM, GE, Intel y Nokia con 60, 56, 49, 32 y 30 millones de dólares respectivamente. Para llegar a este lugar, las empresas tuvieron que tener, en primer lugar, un producto innovador. En segundo lugar, crear un valor de la marca y en tercer lugar, tuvieron que mantenerlo. Para mantenerlo tuvieron que protegerlo y alguna forma de protección pudieron ser las barreras de entrada como las patentes. La siguiente tabla nos muestra 4 columnas. La primera es la cantidad, la segunda es el precio, que el precio es igual al ingreso promedio y la que sigue es el ingreso total. El ingreso total se obtiene de multiplicar el precio por la cantidad. Aquí puse 2 ejemplos. En la primera el precio es 100 y la cantidad es 5 y al multiplicarlos se obtienen 500. En la segunda, al querer aumentar las ventas, se disminuyó el costo de 100 a 80. De las primeras 5 se va a obtener 400 y de la última, la sexta, se va a obtener 80. Al sumarlas se obtiene el ingreso total. Y finalmente, la última columna es la de ingreso marginal. Esta se obtiene de la diferencia del ingreso total. Por ejemplo, la diferencia entre 0 y 180 son 180. La diferencia entre 180 y 320 son 140. La diferencia entre 320 y 180 son menos 140. El ingreso marginal es menor que el precio debido a que el ingreso se pierde al reducir el precio. El ingreso marginal es positivo cuando la demanda es elástica y es inelástica cuando es negativa. O sea que todos los que están aquí arriba tienen una demanda elástica y los que están abajo tienen una demanda inelástica. Para continuar, las siguientes 2 gráficas iniciaremos con la A, la de utilidad marginal. En esta, la curva de demanda es la línea D y los escalones representan al ingreso total. La línea que atraviesa encima de las líneas escalonadas representa el ingreso marginal. La línea de ingreso marginal, se puede observar, tiene la misma ordenada de origen de la línea de demanda, pero el doble de pendiente. Es por eso que corta justo a la mitad de donde cortó la línea de demanda. En esta gráfica, el efecto de cantidad, o sea, cuando aumentan los ingresos, supera al efecto de precio hasta el punto B. A partir de este punto, el efecto precio, que es cuando disminuyen los ingresos, es mayor y por eso el ingreso marginal es negativo. Es decir, a partir del punto B, todos los ingresos marginales se convierten en negativos. Continuemos con la siguiente imagen. B. Ingreso total. En esta figura se puede observar que tiene forma de un domo. Aquí podemos observar que inicia desde 0 y se eleva hasta llegar a un punto máximo. El punto máximo es cuando se tiene una elasticidad unitaria. Al llegar al punto máximo, el ingreso total comienza a decrecer nuevamente hasta regresar a 0. Esta siguiente tabla nos explica la relación entre la demanda, la producción, el precio y el ingreso marginal. Si la demanda es elástica, la variación porcentual del costo es menor que la variación porcentual del precio. En este caso, un aumento en el costo causará que se eleve el ingreso total. En la demanda elástica, el ingreso marginal es menor que 0. En la elasticidad respecto a la unidad o en la elasticidad unitaria, la variación porcentual del costo es igual a la variación porcentual del precio. El aumento en la cantidad no altera el ingreso total y el ingreso marginal es igual a 0.
En la demanda inelástica, la variación porcentual de la cantidad es mayor de la variación porcentual del precio. El aumento del costo disminuye el ingreso total y el ingreso marginal es igual a 0. Continuamos con una fórmula. Para los competidores perfectos, P es igual a IM, que es igual a I. O sea, el precio es igual al ingreso marginal, que es igual a los ingresos promedios. Un ejemplo. Los ingresos totales se obtienen de multiplicar el precio por cantidad. En este caso el precio es 4 y la cantidad vendida es 200. Entonces el ingreso total es 800. El ingreso promedio. El ingreso promedio se obtiene al dividir ingreso total entre cantidad. En este caso el ingreso total es 800 y la cantidad vendida es 200. Entonces 800 entre 200 nos da a 4. Y finalmente el ingreso marginal. El ingreso marginal es la diferencia entre el ingreso total. Cuando la cantidad es 200, el ingreso total es 800. Cuando la cantidad es 201, el ingreso total es 804. Y la diferencia entre 800 y 804 es 4. Entonces, por esta razón hemos comprobado que efectivamente para los competidores perfectos, el precio es igual que el ingreso marginal y que el ingreso promedio, que en estos casos en los tres son 4. Precio, ingreso marginal y ingreso promedio. La siguiente tabla es muy parecida a la tabla 4, pero en esta se nos muestra la utilidad máxima de una empresa. La utilidad máxima se obtiene cuando el costo marginal y el ingreso marginal son iguales. En este ejemplo, se obtiene una utilidad máxima cuando la cantidad es 4, porque el ingreso marginal y el costo marginal son iguales aquí. El ingreso marginal y el costo marginal obtienen la máxima utilidad de una empresa cuando son iguales. Para entenderlo mejor, lo explicaremos con esta gráfica. En esta gráfica, la curva de demanda es la línea D. La curva de demanda es igual al precio que cobra la empresa. Es decreciente como cualquier curva de demanda. La línea de ingreso marginal tiene la misma ordenada de origen que la línea de demanda, pero el doble de pendiente, como ya vimos anteriormente. Esta línea representa la variable del precio total al vender una unidad más. O sea, el ingreso marginal es la variable al vender una unidad más. Para maximizar sus beneficios sin obtener pérdidas, un monopolio usa la regla de ingreso marginal es igual a costo marginal. Es decir, donde se cortan el ingreso marginal y el costo marginal. Es la cantidad óptima a producir. En este caso, donde se cortan ambas es aquí, en el punto E, que corresponde que la cantidad óptima para producir es igual a 4. Para conocer el precio que se debe cobrar en esta cantidad, se sigue hasta la curva de demanda. Este es el precio que se debe vender para obtener las máximas utilidades. Este es el precio cuando la cantidad es 4. Los ingresos de esta empresa son todo este rectángulo, pues como recordaremos, el ingreso se obtiene de multiplicar precio por cantidad. El costo promedio de producir 4 unidades se obtiene hasta subir a la línea de costo promedio, que es esta. Ese es, en el punto F es el costo promedio de producir 4 unidades. Continuamos con la siguiente imagen B. Costo, ingreso y utilidad total. En esta la figura también se busca la maximización de utilidades, pero se usan conceptos totales. En este caso, las pendientes de cada curva es su valor marginal. La pendiente de la curva de ingreso total es paralela a la de costo marginal. En otras palabras, tienen pendientes iguales, por lo cual en este punto se maximizarán las utilidades, porque el ingreso marginal y el costo marginal son iguales. En el punto G es donde se obtienen la maximización de utilidades. Eso es todo. Muchas gracias.